Buen día, nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar el capítulo 7 que habla sobre la Ley Federal del Derecho de Autor. El equipo está conformado por Fernando Guadalupe Villarreal Chapa, Ian Christopher Plovín Lozada, Yosari Claribel Rodríguez Vázquez y su servidora Jania Daniela Tam Hernández. Primero, pues les vamos a hablar de manera más general de la Ley Federal de los Derechos de Autor. Bueno, inicia con un capítulo único que abarca los artículos del 1 al 10 y habla de las disposiciones generales que deben ser tomadas en cuenta para dicha ley, la ley de la que estamos hablando justo ahora. Y bueno, para empezar se define qué es la ley, qué es esta ley. Y bueno, la Ley Federal del Derecho de Autor es un instrumento mediante el cual se protege el derecho de los autores en México. La ley protege la forma en que se fija una obra y la originalidad. Las obras se pueden dividir en 4 categorías. Primero está por el autor, que primero es si el autor es conocido o no, si se denomina bajo su nombre, si la obra es anónima o el autor tiene un seudónimo. La siguiente categoría es por comunicación. Hay 3, que son las divulgadas, las inéditas y las publicadas. Estas se dividen en 2. Y se me olvidó mencionar que las inéditas son las que no se publican. La siguiente categoría es origen, que son primigenias, que estas son las que son completamente originales, que se le ocurrieron completamente al autor, y las derivadas que salen de una secuela, que son como la segunda parte de una obra. Y por último está la categoría de creadores. En estas hay 3 divisiones. La primera es individuales, que pues nada más es un solo autor. De colaboración, que son 2 autores. Y colectivas, que es un grupo de personas manejadas o organizadas por un autor. Y bueno, la protección de esta ley se concede a las obras desde el primer momento en el que hayan sido fijadas en un soporte material. La fijación se refiere a cuando se escribe, cuando se da la primera parte de la obra, ya sea a través de números, letras, fotos, videos. Y pues en caso de que se haya realizado la primera fijación de sus obras en un país extranjero, pues esta gozarán de la protección de la presente ley y de los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. En lo no previsto en la presente ley se aplicará el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Comercio. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie. Ahora vamos a hablar del título 2, que es del derecho de autor. El primer capítulo se llama Reglas Generales. Abarca del capítulo 11 al capítulo 17 y explica las bases necesarias para comprender esta ley. Primero se define qué es el derecho de autor. Bueno, en la terminología jurídica se utiliza esta expresión para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas y otorga privilegios exclusivos al autor. Y también se define qué es un autor, que es una persona física que ha creado una obra literaria y artística. Esta ley se refiere a obras las que se dan en diversas áreas como literaria, musical, dramática, programas de radio o de televisión, entre otras más ramas. La protección del derecho de autor abarca solamente las expresiones, pero no las ideas. Esto hace referencia a que pues sí se protege la forma en la que está escrita la obra, pero otro autor puede basarse en una obra externa.
El derecho de autor puede amparar o no elementos como los títulos, los lemas o logotipos, dependiendo de que la paternidad de la obra sea suficiente. Y bueno, el derecho de autor abarca dos tipos de derechos. La primera son los patrimoniales, que están relacionados con la compensación financiera por el uso de sus obras por terceros, y las morales, que son las que protegen los intereses no patrimoniales del autor. Y bueno, el capítulo 2 de este título se llama de los derechos morales y abarca de los artículos 18 al 23. Y primero se define qué son los derechos morales, que son el vínculo moral y espiritual entre el autor y su obra, y tienen un carácter inalienable e irrenunciable. Estos se conforman por el derecho de paternidad, no de formación, ineditud, modificación y retiro. En este capítulo, perdón, pues se definen los poderes o las autorizaciones que tiene los titulares de derecho. Primeramente, el titular de derecho o el autor puede determinar si su obra será divulgada y de qué manera lo será, y en caso de que quede inédita. Lo siguiente que puede hacer es exigir el reconocimiento de autor y sobre si su divulgación será bajo el anonimato o un seudónimo, exigir respeto a la obra, modificar su obra, retirar su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Los herederos pueden hacer lo anterior, a excepción de modificar la obra, y tampoco pueden retirarla del comercio. Bueno, en el capítulo 3, que abarca de los artículos 24 a 29 de los derechos patrimoniales, dice que el autor tiene derecho de explotar sus obras y dar autorización de alguien de usarlas dentro de los límites de la ley. Es titular el autor o el adquiriente por cualquier título. Asimismo, el titular original es el que se le define como autor y sus herederos o vertientes son los titulares derivados. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir las siguientes cosas: la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra, la comunicación pública de su obra, la transmisión pública o radiodifusión de sus obras y la distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión. Las facultades son independientes entre sí y cada una de las modalidades también lo son. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y si en dado caso el autor llega a fallecer, pues son 100 años más de los que se estipulan para que alguien sea heredero de la obra. Cuando la obra les pertenece a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte de este último. Ahora vamos a hablar del título de la transmisión de los derechos patrimoniales. En el primer capítulo de este título se habla de las disposiciones generales y se abarcan los artículos del 30 al 41. En estas disposiciones generales se menciona la manera en la que deben de transferirse los derechos patrimoniales y otorgarse licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá siempre favorecer al autor o titular del derecho patrimonial, a la vez que este será temporal, es decir, se le acordará un monto para beneficiar al autor, y esta transmisión de derechos pues tiene un plazo límite. Y en caso de que las personas no se pongan de acuerdo sobre los términos de pago o la manera en la que se va a pagar, pues estos deberán de ser determinados por los
tribunales competentes. De la misma manera en la que toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Los derechos patrimoniales no son embargables ni ignorables. Esto hace referencia a que los derechos patrimoniales no pueden usarse como pago de garantía, pero sí pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y productos que se derivan de su ejercicio. Del capítulo 2 es del contrato de edición de obra literaria. Se explican las condiciones del contrato de edición en caso de que el autor o el titular de derechos patrimoniales se ve obligado a entregar una obra a un editor y pues como consecuencia el editor se ve obligado a reproducirla y venderla. En este capítulo se abarcan de los artículos 42 al 57. Y bueno, en caso de que existe una cesión de derechos de obra literaria, pues esta no está sujeta a limitación alguna. En el mismo contrato debe de hablarse sobre que no implica la transmisión de los demás derechos patrimoniales del titular de la misma. Además de que toda modificación debe ser estrictamente consentida por el autor de manera escrita. En el contrato debe de mencionarse obligatoriamente los siguientes puntos. Primero, el número de ediciones o en su caso reimpresiones que comprende, la cantidad de ejemplares que consta de cada edición, si la entrega del material es o no en exclusiva y la remuneración que deba percibir el autor o el titular de los derechos patrimoniales. Si no existe precio de venta en ejemplares, el editor tendrá que fijarlo. El autor no lo confiere editar junto o separado una obra salvo el pacto en el contrato. Los editores constarán ciertos datos en forma y lugar visible de las obras que publiquen, igual que los impresos. Si el contrato de edición no se ha estipulado, se hará de 1 año. Después de ese tiempo, el titular podrá exigir el cumplimiento del contrato o darlo por terminado. El contrato terminará cualquiera que sea el plazo estipulado para su duración si la edición se agotase. Son obligaciones del autor o del titular del derecho patrimonial. Primero que nada, debe entregar al editor la obra en los términos y condiciones contenidos en el contrato. Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra, así como el ejercicio pacífico de los derechos que le hubiera transmitido. Toda persona física o moral que publique una obra está obligada a mencionar el nombre del autor o el seudónimo en su caso. Si la obra fuera anónima, se hará constar. Ahora bien, el capítulo 3, que es del contrato de edición de obra musical. En este se explican las situaciones en las que se presenta una rescisión de contrato. Se menciona los artículos 58 al 60 y primero se define qué es el contrato de edición de obra musical. Y bueno, es un instrumento mediante el cual el autor o el titular del derecho patrimonial cede al editor el derecho de reproducción y le permite cualquier forma de explotación prevista en el contrato, mientras que el editor se obliga a divulgar la obra por los medios que estén a su alcance a cambio de parte de los beneficios económicos obtenidos según los términos pactados. Es decir, que ambas partes tienen que llegar a un acuerdo y establecer sus términos y ambos se ven obligados a cumplir con su parte del tratado. Se debe contar con la autorización expresa del autor o de sus causahabitantes para cualquier modificación, como se ha mencionado en los contratos anteriores. Los siguientes puntos que se van a mencionar son causas de rescisión del contrato, que no responsabilizan al autor o el titular del derecho patrimonial. Primero se encuentra que el editor no haya iniciado la divulgación de la obra dentro del término señalado en el contrato, que el editor incumpla su obligación de difundir la obra en cualquier tiempo sin causa justificada, que la obra material del contrato no haya producido beneficios económicos en las partes en el término de 3 años,
caso en el que tampoco habrá responsabilidad para el editor. Son aplicables al contrato de edición musical las disposiciones del contrato de edición de obra literaria en todo aquello que no se oponga a lo que se mencionó en este capítulo. El capítulo 4 del contrato de representación escénica, que abarca los artículos del 61 al 65, se explican los términos del contrato de representación escénica. Y bueno, ¿qué es el contrato de representación escénica? Es cuando, en este caso, el autor o titular del derecho patrimonial concede a una persona física o moral, en este caso empresario, el derecho de ejecutar públicamente una obra literaria, musical, literario-musical, dramática, dramático-musical, de danza, pantomímica o coreografía, por una contraprestación pecuniaria, y el empresario se obliga a llevar a efecto esa representación en las condiciones convenidas. El contrato se debe especificar si el derecho se concede en exclusiva o sin ella, y en su caso las condiciones y características de las ejecuciones. En caso de que no se mencione el periodo durante el cual se representa la obra al público, se entenderá que es por un año. De igual forma, autoriza la representación en toda la República Mexicana. Y el empresario tiene como obligación hacer los siguientes puntos, cumplir con los siguientes puntos, perdón. 1, asegurar la representación o la ejecución pública en las condiciones pactadas. 2, garantizar al autor, al titular de los derechos patrimoniales o a sus representantes el acceso gratuito a la misma. Y 3, satisfacer al titular de los derechos patrimoniales la remuneración convencida. Las disposiciones del contrato de edición de la obra literaria son aplicables en ese contrato en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en este capítulo. El capítulo 5 trata sobre el contrato de radiodifusión, que abarca los artículos 66 y 67, y pues se aborda básicamente la manera correcta de darle radiodifusión a un medio. Para ello, pues el autor o el titular de los derechos del contenido pues debe autorizar el uso de su obra, permitiendo la transmisión de la misma en cualquier medio de comunicación análogo al público. Aplica también en el contrato de la edición en todo aquello que no se oponga. Y el capítulo 6 del contrato de producción audiovisual. Para este capítulo, pues se habla sobre el uso correcto de la producción audiovisual mediante el contrato estipulado. Y los artículos son del 68 al 69 y del 70 al 72. Los autores o los titulares deberán ceder al productor los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación y subtitulada de la obra audiovisual. De lo contrario, pues se va a exceptuar. Si la aportación de un autor no se completa, el productor podrá utilizar la parte que ya se elaboró. Y por otra parte, si la realización de la obra audiovisual no se inicia en el plazo estipulado, caducará el contrato. Se da por terminada la obra cuando ambos, tanto el director y el productor, pues hayan llegado a la versión que se espera de la producción audiovisual. Y también se aplica la edición de la obra en todo aquello que no se ponga. Y ya como final del capítulo, es el capítulo 7 de los contratos publicitarios, en donde consta de artículos para saber lo que conlleva los pactos de la publicidad en las obras literarias o artísticas. Y bueno, el artículo 73 explica básicamente de qué trata el contrato publicitario, que tiene como finalidad explorar la promoción o identificación de las obras en anuncios publicitarios
o de propaganda por cualquier medio de comunicación. El artículo 74 habla sobre los anuncios, que estos se podrán ser difundidos hasta por 6 meses en el primer periodo. Después se deberán distribuir por cada periodo adicional con la cantidad igual a la que se contrató. Y después de los 3 años se necesitará la autorización de autores y titulares de los derechos de las obras ya utilizadas. En el artículo 75, que es sobre la publicidad de empresa, se deberá precisar los materiales y el número de ejemplares utilizados en la publicidad. Con cada tiraje adicional se llegará a un acuerdo. Y finalmente, en el artículo 76 se aplica la edición de obra literaria, musical y de producción audiovisual en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto. Bueno, un ejemplo donde se hizo una interrupción de contrato publicitario fue el de la empresa Bimbo con un equipo de fútbol, y el pleito pues comenzó cuando supuestamente el del contrato, en este caso Bimbo, lo quiso dar por terminado en el momento en que se dejaron de transmitir los partidos de televisión abierta, y pues hubo una demanda de por medio porque no podía la empresa terminar el contrato antes de tiempo. Y pues básicamente el equipo de fútbol cobró cobró como 17 millones de dólares por más el IVA, porque hizo, se podría decir que una contrademanda, una demanda más bien dicho, a la empresa de Bimbo, por eso. Y pues ya sería un ejemplo de cómo se interrumpió un contrato publicitario. Bueno, pues buenas tardes, profe. Mi nombre es Fernando Guadalupe Villarreal Chapa y junto con mi compañero Ian Christopher Plovin Lozada vamos a hablar de la protección al derecho del autor, que pues básicamente es donde esta se encuentra en la Ley Federal de Derecho del Autor, que se divide en 5 capítulos, en los cuales les vamos a exponer lo siguiente. En el capítulo 1 se habla sobre las disposiciones generales. En este capítulo se habla sobre lo general, sobre protección hacia el autor. Y pues el autor deberá ser considerado como tal, sin importar la manera en la que se nombre. En el caso de que se represente la coautoría, que básicamente es más de un autor, o sea, 2 o 3 o 4, los derechos otorgados se dividen en partes iguales, de la misma manera en la que toda persona participe de la realización de la obra. Se le deberá mencionar expresadamente de calidad del autor de manera remunerada. O sea, cualquier autor que participe de una obra se le dará mención. Y aquí se usan los artículos más mencionados, que son el artículo 77 y el 83 bis. En el 77 nos dice que la persona cuyo nombre o seudónimo conocido o registrado aparezca como autor de una obra será considerada como tal, salvo prueba en contrario, y en consecuencia se admitirán por los tribunales competentes las acciones que entablen por transgresión a sus derechos. Y en el artículo 83 nos dice que adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, la persona que participe en la realización de una obra musical en forma remunerada tendrá el derecho al pago de regalías que se generen por la comunicación o transmisión pública de la obra. En los términos están los artículos 26 bis y 117 bis de esta ley. Un claro ejemplo de una obra musical o música en la que varios coautores trabajan juntos, actualmente los más conocidos como Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, hacen cooperaciones, trabajan juntos para poder sacar una canción o incluso un álbum completo. Y ya con esto se le da el pago de regalías, 50% a él y 50% al otro cantante. A continuación vamos a hablar sobre el capítulo 2, que nos habla sobre la autoría de las obras fotográficas, plásticas y gráficas, que básicamente aquí hablamos del artículo 85 y 93, que ahorita le voy a hablar otro del 86.
Pero bueno, aquí solamente el autor o autores pueden decidir las acciones que se toman con respecto a su imagen y su obra, y se tiene permitido exhibirla y plasmarla en catálogos. Sin embargo, se prohíbe la reproducción de la misma, salvo que se mencione lo contrario. El retrato de una persona solo puede ser publicado si existe un consentimiento expreso, y este podrá ser revocado, y este debe tomar responsabilidad de las consecuencias que ocurran. O sea, solo el autor puede decidir, o sea, yo, por ejemplo, trabajar con una marca o trabajar con algo en específico, yo puedo dar autorización en qué sí quiero que aparezca mi cara y en qué no quiero que aparezca mi cara. Perdón. Y pues los derechos establecidos para las personas retratadas duran 50 años después de su muerte. También hablamos aquí del artículo 86, que habla que los fotógrafos personales solo pueden exhibir las fotografías realizadas bajo encargo como muestra de su trabajo, previa autorización a quien se le hace la fotografía o la toma de fotos. Lo anterior no será necesario cuando los fines sean culturales, educativos o de publicaciones sin fines de lucro. O sea, que si no es de esto, adelante, pueden publicar las fotos que quieran. Y a continuación hablamos sobre el capítulo 3, que aquí hablamos de la definición de la término obra audiovisual, y menciona quiénes son considerados como parte de la autoría, y que básicamente las obras cinematográficas y audiovisuales son todas aquellas imágenes asociadas con o sin sonorización que producen sensación de movimiento. Son autores de las obras audiovisuales los siguientes: el director realizador, autores de argumento, adaptación y guión, y autores de las composiciones musicales, el fotógrafo y los autores de las caricaturas y o dibujos animados, que básicamente estos están ahorita en un trending porque es lo que los niños usualmente ven, que son caricaturas y dibujos animados. Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede llevar a cabo todas las acciones necesarias para la explotación de la obra audiovisual. Una vez que este autor está haciendo en proceso una caricatura, un dibujo animado, este lo puede explotar de la manera que quiera para poder llegar a hacer los objetivos que él quiera. Y en el artículo 98 también nos menciona que es productor de la obra audiovisual la persona física o moral que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la realización de una obra, o quien la patrocina. O sea, cualquier productor físico o moral, como tanto yo como cualquier otra persona, podemos ser un productor audiovisual, siempre y cuando pues tengamos la coordinación y la responsabilidad para realizar una obra. Y a continuación los dejo con mi compañero Ian Christopher. Pues muchas gracias a mi compañero Fernando. Les voy a presentar lo que es el capítulo 4, que dice así: de los programas de computación y las bases de datos. Yo les voy a definir los que son los programas de computación y la base de datos y los términos en los que se protegen estos. Ellos son la expresión original en cualquier lenguaje de un conjunto de instrucciones. El propósito de este es que un dispositivo realice una tarea o función específica. Con ellos se protegen a sí mismos y a los términos en los que las obras literarias se incluyen en cualquier tipo de programa, a menos que éste tenga efectos nocivos o malos. Además de esto, tenemos las bases de datos, los cuales son materiales legibles por medio de máquinas o otra forma que constituyan creaciones intelectuales y sean protegidas por ellos como complicaciones sin incluir a los datos inmateriales de sí mismos. Estos están en los artículos del 101 al 114, ahí los pueden encontrar. Seguimos con la siguiente diapositiva. El capítulo 5. De las medidas tecnológicas de protección, la información
sobre la gestión de derechos y los proveedores del servicio de Internet. ¿Qué es esto? La medida tecnológica de protección efectiva es cualquier tecnología, dispositivo o componente que proteja a los derechos del autor, intérprete o ejecutante o derecho del productor del fonograma. ¿Qué quiere decir esto? Esto controla el acceso a una obra o una interpretación, o ejecución de un fonograma. Estos vienen en el artículo 114 bis al 114 octles. Vamos con la tecnología y los derechos de la propiedad del autor. La tecnología como tal parece como que siempre va más allá de la ley, pero esto no quiere decir que no esté regulada o que la ley no esté cumpliendo con sus artículos. Aquí tenemos 3 derechos fundamentales: el derecho a la producción, el derecho a la distribución y el derecho a la transformación. Vamos a empezar con el derecho de reproducción, que dice así: la copia digital, que ha revolucionado la facilidad, fiabilidad y rapidez para realizar copias de obras originales, es la causante también de una serie de conflictos por el daño económico que las reproducciones provocan. ¿Esto qué quiere decir? Como tal, las personas tienen derecho a la reproducción de cualquier material de un autor, pero esto a lo largo del tiempo también ha hecho que haya conflictos económicos gracias a las reproducciones que tienen dichas obras, ya sea pues de libros o de videos como tal, porque esto lo que busca o lo que hacen las personas es reproducir los temas de varios autores sin que a lo mejor éstas tengan su consentimiento, ¿verdad? Vamos ahora con el derecho de distribución, que es algo parecido. Esto es en el ámbito digital. No se realiza una distribución de ejemplares, pues en concepto de distribución está ligado al soporte físico. Lo que se produce es la comunicación pública de copias intangibles. Ahora vamos con el derecho de transformación. También esto en el entorno digital facilita la modificación de obras. Por ejemplo, en obras multimedia en la que la unión de imágenes, texto y sonido pueden dar lugar a obras nuevas, que en ocasiones tendrán que ver poco con lo original. Esto sí se tiene derecho para las personas que quieran hacerlo. Por ejemplo, en la música, que usan fondos de música ya existente o que ya ha sido producida por otro autor. Esto tú sí lo puedes transformar, pero no puedes poner toda la canción, ya que los temas de copyright harían que te eliminen dicha canción, ya que tú no la produciste. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de los proveedores de servicios en línea. ¿Qué es un proveedor de servicio en línea? Vendría siendo el sistema que da el Internet a las personas. Estos no serán responsables de las infracciones, así como de los datos, información, materiales y contenido que se encuentren almacenados o se transmitan o comuniquen gracias a otra persona externa a esto. En los casos en los que se direccionen o vinculen a usuarios a un sitio en línea, cuando tenemos 2 incisos, el A y el B. En el A se dice que no inicien la cadena o transmisión de los materiales o contenidos, ni seleccionen los materiales o contenidos de la transmisión y los destinatarios. En el B, en el que se incluyan y no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar, que protejan o identifiquen material protegido por esta ley, que se desarrollen a través de un proceso abierto y voluntario por un amplio consenso de titulares del derecho del autor o intérpretes. Estos están disponibles de manera razonable y no discriminatoria, ya que no imponen costos sustanciales a los proveedores de servicio o cargos sustanciales en sus sistemas de redes. Esto vendría siendo lo que son los proveedores de servicio en línea y cómo no pueden ser afectados por otras organizaciones externas o personas externas que atenten
contra los derechos de dichos intérpretes o autores. Esto sería todo por mi parte. Dejo a mi compañero Fernando. Y pues bueno, profe, estos fueron los 5 capítulos, los cuales la Ley Federal de Derecho del Autor es la que protege, estos 5 capítulos son los que protegen a los autores de diferentes formas, ¿verdad? Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por poner atención. Nosotros hablamos sobre la Ley Federal de los Derechos del Autor y eso es todo. Muchas gracias.